Porque Manuel Martín es catedrático de esta escuela de composición, pero ahora vive en México, se casó, vive en México y está dando clases de posgrado en México con carácter continuo. Incluso tiene ya vivienda en México, así que si quieren visitar México, su casa está disponible. Le agradecemos porque además ha venido específicamente a estar con nosotros, porque él ha sido también director de la escuela, a estar con nosotros en este 50 aniversario. Y él es quien va a hacer la presentación de Izaskun y además añade lo que tú consideras. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, para mí es un honor presentar a Izaskun Chinchilla hoy y además poder participar mínimamente en la celebración del 50 aniversario de la escuela, una historia de la que yo formo parte un poquito, ¿no? Al fin y al cabo fui estudiante aquí, también año por año, pero bueno, las cosas solo pasan a veces. Y luego continué de profesor y hasta que me jubilé. Por tanto, es que a lo mejor me falta un... Yo creo que tienes, sí, tienes justo ahí. ¿Se oye? No. ¿Quieres a lo mejor aquí más? Sí, uso este. ¿Sí? ¿Ahora? No, tampoco. ¿Ahora? No. Tienes que darle aquí. Ahora. Ahora. Es que tiene un botón y cuando está rojo se abre. Al revés que todo lo demás, que cuando es verde... Bueno, ahora sí, ¿verdad? Bien. Bueno, no voy a repetir lo que he dicho, estoy muy contento de estar aquí. La verdad que Izaskun tiene un currículum fantástico, llevas 16 años más o menos de profesión, terminaste la carrera con todos los honores, matrícula de honor en el proyecto fin de carrera, etcétera, etcétera. Empezaste muy pronto como profesora, en Alicante primero, luego en Madrid, has estado en la Barlet, has estado dando conferencias por el mundo. Tiene un currículum riquísimo y en lugar de leerles todo lo que ha hecho poco a poco, voy a utilizar, si Izaskun me lo permite, su currículum para hacer un par de reflexiones que tienen que ver con tu trabajo y con tu pensamiento, ¿no? En primer lugar, me gustaría destacar las estancias de investigación. Cuando acabas de decirnos que terminaste la tesis doctoral, pero mientras la preparabas, estuviste en el Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad de Columbia, en el Laboratorio de Sociología Bruno Latour, en la Escuela de Minas de París. Es decir, una arquitecta que de pronto siente que le falta algo que tiene que ver con la gente, la sociología, la ecología, etcétera, etcétera. Este es un tema importante, los modos de vida, importante para un arquitecto, como ya reflexionábamos ahí fuera hace un momento. Por otro lado, también vi en tu currículum tu pertenencia o asistencia a foros que tienen que ver con la mujer y arquitectura, arquitectura y feminismo, espacios para la mujer. Y este es un tema que yo llevo también trabajando hace algún tiempo. Yo entiendo que la historia de la arquitectura del siglo XX hay que reescribirla, porque el papel que determinadas mujeres arquitectas, diseñadoras tuvieron en la obra de Wright a Le Corbusier, de Álvar Aalto a Louis Kahn, de Mies van der Rohe a Robert Venturi, es tan importante que entiendo que tenemos efectivamente que volver a escribir esta historia de la arquitectura que estamos dando, convirtiendo determinados arquitectos en mito, cuando realmente dependen y mucho del trabajo de otras personas y sobre todo de mujeres. Por otro lado, me gustaría plantear el modo como, ahora que se está discutiendo acerca de la reforma del plan de estudios y cuál sería el arquitecto futuro, tú acabas de referirte también a que hay que plantear la profesión de otras maneras. Tu trabajo abarca todos los tamaños, desde pequeñas intervenciones domésticas,
montaje de exposiciones, hasta el diseño urbano. En donde además leí que uno de tus principios básicos de trabajo es la ausencia del estilo, la ausencia de un único lenguaje, por lo tanto la ausencia de una única escala, la ausencia de un único pensamiento. Esto debe, a mi entender, también trasladarse a las escuelas de arquitectura, de tal modo que los límites disciplinares entre lo constructivo, lo proyectual, lo urbanístico, lo histórico, deben eliminarse. La arquitectura es un fenómeno complejo, hay que abordar la complejidad y la única manera de hacerlo es desde la transdisciplina, y la transdisciplina no se consigue a partir de compartimentos estancos. Por lo tanto, hay que repensar la figura del arquitecto y el cómo se forman los arquitectos y cómo se forman los profesores de arquitectura de camino. Y por fin, digamos que casualmente, en un corcho que yo tenía en el despacho que ocupé hasta hace 2 años y medio, 2 plantas más arriba, tenía un artículo tuyo muy pequeñito, que creo recordar que es de Fisura, en donde tú defiendes una arquitectura de la adaptación, del crecimiento, de la evolución, y alguien por lo visto te pregunta que por qué no eres más realista, y tú dices, no, es que la realidad es esa. Tu artículo se llama De eso nada, ¿no? Not at all, de eso nada, porque la realidad es una realidad que se tiene que adaptar, adaptable, que crece, que evoluciona, impredecible, incierta, compleja, contingente. Por lo tanto, plantear una arquitectura con la gente, una arquitectura política, por lo tanto, una arquitectura desde la ética del tiempo, es posiblemente la única manera en este momento de salvar a la arquitectura de la propia arquitectura. Yo creo que tú tienes algunas maneras de hacerlo y nos lo vas a explicar ahora. Bueno, la verdad es que suelo empezar con unas gracias enormes por la invitación, pero en este caso también me voy a tener que dar gracias enormes por la presentación, porque bueno, solo espero estar a la altura de esta iniciación, ¿no? a los grandes cambios y las grandes oportunidades y los grandes retos a los que os vais a enfrentar. Yo creo que estamos en el contexto de la celebración de 50 años de docencia en una institución pública, y que eso irrevocablemente nos llama a hacer ciertas reflexiones que no solo tienen que ver con mi trabajo, sino que tienen que ver fundamentalmente con lo que vosotros os vais a encontrar en los próximos 45 años de ejercicio profesional que tendréis por delante, porque el que se crea que se va a jubilar a los 65, espero que ya haya desechado ese plan, ¿no? Entonces tenéis por delante un amplio futuro de 50 años de experiencia, y esas 50 años de experiencia que tenéis no es más que el equivalente a los 50 años de experiencia que les esperan a los que hoy están en este auditorio, ¿no? Entonces, mi conferencia tiene que ver con esa preparación hacia ese territorio de lo no existente todavía, de lo que está por venir y de lo que, sin embargo, el contexto que nos rodea está cargado de indicios. En muchos ámbitos profesionales y académicos se ha dibujado el futuro como un futuro enteramente dependiente de las hipótesis. Uno hipotetizaba que la tecnología iba a sustituir a la mano de obra artesanal y parecía que era una hipótesis que se sostenía solo en las teorías de autor. La experiencia que yo os traigo es la experiencia de 16 años de ejercicio profesional, donde hemos desconfiado de esas teorías de autor. Evidentemente, ningún arquitecto tiene la capacidad de prescribir hacia qué dirección va a ir la realidad. Ni siquiera tengo la confianza en que tenga capacidad de predecirlo. Por muchas estancias en el extranjero, en institutos de sociología, nadie puede predecir el tránsito social. Pero sí que os respondo de que, estando atentos a todos los indicios que sobre un futuro muy incierto tenemos a nuestro alrededor, y haciendo que la arquitectura sea flexible y se adapte a todos ellos,
hay unas posibilidades mucho mayores de éxito que extendiendo, yo creo que de una forma un poco agónica, una cultura profesional heredada del siglo XX que se adapta muy mal al contexto social y ecológico actual. Entonces, lo que yo quiero contaros es cómo nosotros hemos intentado, como equipo, leer los indicios que la realidad nos presentaba sobre cómo iban a evolucionar las cosas y cómo hemos intentado luchar contra nuestra propia educación como arquitectos para adaptarnos a esos indicios. De hecho, me gusta siempre presentar, lo he dicho en la entrevista y por tanto no lo repetiré con mucho detalle, me gusta presentar la actividad del estudio que lleva mi nombre. He dudado mucho de esto de por qué no nos cambiamos a un nombre colectivo. Pero bueno, no os tengo que contar que en España hay muy pocos nombres de estudios que tengan el nombre de una mujer, incluso hay grandes socios vitales que siguen sin tener el nombre de la mujer reflejado en el nombre del estudio. Y bueno, pues el compromiso con la visibilidad de los nombres femeninos nos ha llevado a donde estamos. Evidentemente hay un gran colectivo de personas detrás en las tres grandes patas que auspician nuestra actividad, que son, como he dicho fuera, el ejercicio docente, donde intentamos hacer un poquito una tarea de laboratorio, intentamos hacer proyectos empíricos, intentamos prototipar, intentamos que las hipótesis de esos indicios que leemos de la realidad, nosotros no tenemos un criterio de, como digo, autor, intentamos predecir el futuro, lo que intentamos es leer lo que tenemos alrededor y estimar cómo de importante puede ser y cómo de aplicable a la arquitectura puede ser. Y para eso la docencia nos sirve como un trabajo de, sobre todo, aceleración, cosas que en el ejercicio profesional llevaría años probar y aplicar. En el ámbito de la docencia te permite dárselo a 120 manos, dárselo a diferentes perfiles profesionales, a diferentes tipos de personas, a diferentes background culturales y ver dónde esas hipótesis pueden llevarnos. Entonces multiplica inconmensurablemente el número de opciones, la fantasía, la capacidad de visualización de respuestas que todavía no conocemos. Por eso la docencia es muy importante para nosotros. La otra pata del estudio es el ejercicio profesional, en el que, bueno, pues todos intuís, la mayoría de los concursos, de los encargos que hemos tenido hasta hace apenas 3 años han sido a través de concurso público. En los últimos 3 años las cosas han cambiado mucho para nosotros porque hemos comenzado a tener clientes, gente que ha asociado los valores que nosotros habíamos sido capaces de construir y hacer públicos con sus propios valores y han estimado que la arquitectura podía aportarles un beneficio, una capacidad de transmisión de sus objetivos. Y hay mucha de la presentación que voy a hacer que tiene que ver con la reflexión en cómo precisamente ese laboratorio que ha sido la docencia nos ha permitido reflexionar sobre cómo presentar a nuestros clientes esos valores de transferencia, fundamentalmente, ¿vale? Y la tercera pata es lo que tiene que ver con la articulación y la reflexión sobre el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia profesional y cómo se vuelve de nuevo transmisible y transferible a través de la investigación en arquitectura. La investigación en arquitectura, sabéis que tiene una definición bastante diferente en el ámbito anglosajón y en el ámbito mediterráneo. En general, en el ámbito mediterráneo es asociado con la investigación historicista, los ejercicios literarios, las tesis doctorales sobre Asplund y este tipo de ejercicios que son muy loables, pero solo un ámbito pequeño de la investigación más amplia, definida en el ámbito anglosajón, donde, por ejemplo, construir una patente, hacer un prototipo, evaluar un proceso de participación social, se consideran evidentemente ejercicios legítimos y fundamentales de investigación arquitectónica. Entonces, intentamos que esas tres patas transformen las experiencias del estudio en ciclos cerrados, donde aprovechemos ese concepto de circularidad con el que estamos trabajando tanto, para que las reflexiones de la docencia, esa capacidad de aceleración, vuelva a traer conclusiones al estudio y las experiencias profesionales, a través de los textos, a través de la evaluación, a través de los mecanismos de investigación formal, vuelvan a alimentar los ciclos docentes. En ese sentido, lo que es para mí elocuente y increíblemente emocionante es que en el tránsito de estos 16 años hemos conseguido sumar a mucha gente en este viaje, ¿no? Y la cantidad y la variedad de gente y de colectivos que se han ido sumando, muchos son universidades, muchos son institutos de investigación,
cada vez más internacionales, pero en las dos filas de abajo empiezan a aparecer todas las instituciones, empresas para las que hemos trabajado y donde realmente ha empezado a haber una colaboración más allá del concepto de cliente en la búsqueda de cuáles son los objetivos de futuro, cuáles son realmente la oferta de servicios que conjuntamente con esas empresas nosotros podemos brindar a la sociedad. Creo que en nosotros han comenzado a ver muchas de esas empresas y muchos de esos clientes públicos un arquitecto con un sentido genuino del servicio social, un compromiso genuino con el medio ambiente y sus restricciones, y hemos conseguido establecer esas relaciones de lealtad precisamente porque son valores que ellos buscan en su práctica. A nosotros nos ha costado mucho, digamos que esos circuitos, el lenguaje que es común en la academia, el lenguaje que es común en la investigación, los rudimentos que son comunes en la práctica profesional, sean legibles para todos los públicos. Nos pasaba que cuando veníamos de escribir un texto o un artículo e intentábamos contarle a un cliente con las mismas palabras el proyecto que íbamos a realizar, pues teníamos problemas de todo tipo, ¿no? de falta de comprensión, de suspicacia. Y también nos ocurría al revés, que cuando le contábamos a un entorno profesional, pues es interesante trabajar en branding, y nos decían, pero eso es arquitectura corporativa, ¿cómo vas a meter esto en el mundo académico? Y les decíamos, bueno, es que es lo que se van a encontrar los chicos que nosotros estamos formando ahora, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que os he traído para presentar inicialmente al estudio es una pregunta que nos hemos hecho a nosotros mismos. Cada vez más nos piden que presentemos ante clientes de todo tipo qué es lo que sabemos hacer, y nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué sabemos hacer como arquitectos? ¿No? Y hemos intentado contestarla con un lenguaje de cruce donde hay un cierto criterio, un poco de objetivación y precisión de las palabras, un cierto criterio de investigación, donde además hay un criterio de divulgación social, palabras, formas de expresión que podemos compartir con casi cualquiera, y donde además hemos recogido muchos de nuestra experiencia académica. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hacemos bien? Yo creo que esa pregunta es sano que os la hagáis más o menos cada 3 años y que la respuesta sea siempre un poco diferente, ¿no? Nuestra última respuesta tiene que ver con esas 3 patas que vosotros veis aquí. Para nosotros las bases de nuestra práctica social, profesional, académica e investigativa tienen que ver con la ecología, la sociología y el concepto crítico sobre la tecnología. Y en esos ámbitos lo que intentamos es fundamentalmente conseguir 2 cosas, que es que los intereses, actitudes y objetivos de la agenda del promotor, de quien está promoviendo la arquitectura, coincidan con los del usuario final y el ciudadano. Es decir, que no haya una especie de venta suberticia de intereses. Yo estoy intentando vender salchichas, pero le cuento al señor que le quiero hacer un espacio agradable. No, les decimos, trabajamos para los mismos objetivos. Piensa en cuál es tu cliente, cuál es tu usuario, cuál es el ciudadano, qué objetivos tiene, qué le puede venir bien, y si quieres trabajar para eso, vamos juntos, ¿no? Hay ese trabajo donde esas 3 patas, la tecnología, la sociología y la ecología, se alían, se consensúan, se sincronizan para dar un servicio social honesto. Y luego, por otro lado, tener una conciencia medioambiental que intentamos presentar como una conciencia social, como una conciencia medioambiental amable, es decir, que con en mucha cultura, tanto social como política, se ha presentado la conciencia medioambiental con un carácter como agresivo, con tintes épicos, con tintes el mundo se va a acabar. Y nosotros intentamos decir que realmente conseguir invertir el cambio climático, por ejemplo, tiene que ver con conseguir cambiar un poquito las costumbres diarias de todo el mundo. Es, por tanto, un ejercicio que tiene que tener la vocación de ser universal. Cuando nos dicen esto de no, es greenwashing, es que ahora todo el mundo habla de sostenibilidad, nosotros decimos, buena noticia, de eso se trataba, ¿vale? No es un discurso de autor, es un discurso que tiene que ver precisamente con cambiar las bases del uso y las costumbres. Entonces, estas 3 patas fundamentalmente, pues lo que intentamos es que se sincronicen. Entonces, dentro del mundo de la sociología, ¿cuáles son las áreas donde tenemos una mayor experiencia? La economía circular, el trabajar con persistencia. Nosotros decimos que hemos pasado del paradigma del mundo medio lleno. Cuando nosotros nos formaron en la escuela de arquitectura nos decían, este es tu solar. Y normalmente era un sitio que el tutor concebía como vacío.
no hay nada, el arquitecto lo llena. Nosotros siempre le decimos a los estudiantes, el mundo está siempre lleno, mires donde mires. Aunque mires el desierto del Sáhara, está absolutamente lleno de fenómenos que suceden y a los que te tienes que asociar. Intentamos trabajar mucho con proyectos que trabajan como un paisaje, que tiene una vivencia biofílica, que por el hecho de ser especie humana nos sentimos confortables en torno a ellos, y trabajar con los conceptos de fragilidad y bajo impacto. En términos sociológicos hemos llegado a un paquete de elementos que tienen que ver con el empoderamiento del usuario. Trabajamos con intentar que muchos de los objetos que fabricamos o bien sean fabricados por los propios usuarios o bien los usuarios puedan llegar a comprender cómo se pueden fabricar. Intentamos trabajar con el concepto de capital social, que es un concepto que tuvo la cuna en Estados Unidos, donde se estudió cómo las democracias que habían sido capaces de generar más asociacionismo cívico, gente que iba, lo que se empezó estudiando fue gente que se iba a jugar junto a la bolera, eran democracias que tenían menos corrupción y más transparencia en su estructura. Entonces el asociacionismo cívico pues es un valor que se convierte en un valor estructural y la arquitectura puede contribuir. Trabajamos mucho public engagement, intentar que los valores que se descubren en investigación y conocimiento sean de uso público y de pública circulación, y un trabajo sensible a las tendencias de género y con empoderamiento femenino. Y en términos de tecnología, pues nuestras áreas de expertización han sido el trabajo con materiales reciclados y material orgánico, la transformación de espacios que a priori parecen fríos al usuario en espacios cálidos, el hackeo de los procesos industriales, todo esto es lo que vais a ir descubriendo a lo largo de la conferencia, la introducción de detalles delicados y que tienen también esa idea de fragilidad, la definición de un concepto integral del confort y de la calidez, y una nueva reflexión sobre los elementos art and crafts, la relación entre artesanía y industria. Para comenzar he hecho el trabajo como medio honesto de traeros aquí a un entorno académico de celebración de los últimos 50 años las primeras diapositivas que le hemos presentado al último cliente que nos ha pedido un trabajo y que nos pidió qué cosas os sabéis hacer vosotros, ¿no? Y utilizar las mismas palabras, por eso veis que está en inglés. A este cliente le contábamos con imágenes. ¿Qué es la economía circular? Pues fundamentalmente concebir que cualquier edificio que hagáis, cualquier intervención que hagáis, va a estar ceñida a un rango temporal, aunque no sea una intervención temporal, aunque no sea una intervención pop-up, va a empezar y va a acabar, y concebir todo lo que podáis, que los elementos que utilizáis sean reutilizados o vengan de procesos que conocéis y se puedan emplear sin la necesidad de fabricar muchas cosas nuevas, y sobre todo que cuando vuestras arquitecturas dejen de ser útiles tienen que ser susceptibles de transformarse en algo útil para otros usos. El trabajo con preexistencias, ya digo que ocurre en todos y cada uno de los emplazamientos que siempre tengáis en la cabeza. En este caso hemos utilizado para ilustrarlo, luego contaré los proyectos en más detalle, el trabajo en el Castillo de Arce Muñoz, donde el concepto de preexistencia es muy evidente porque es un trabajo fundamentalmente de rehabilitación, pero ya digo que eso sucede en todos los lugares y mundos, y nosotros lo que intentamos es concebir nuestra arquitectura, luego lo contaré, como una especie de media naranja de algo que está allí y que se activa. El trabajo con diseño biofílico tiene que ver con precisamente aludir a todos aquellos aspectos que nos hacen sentirnos confortables simplemente por el hecho de ser seres humanos, y bueno, en esa idea de fragilidad hemos conseguido trabajar con materiales que tienen un impacto en su producción, reutilización y puesta en obra mucho menores que los habituales hormigones, aceros y materiales de construcción de la herencia moderna. En términos de sociología, la transformación de consumidores en fabricantes ha sido algo muy importante para nosotros. En algunos proyectos eso se ha constatado de una forma muy implícita, como el pabellón que construimos en Nueva York, que os contaré, donde trabajamos fundamentalmente con voluntarios, y de nuevo el discurso estilístico está completamente fuera
del interés de quien va a poner las manos y el esfuerzo en esa fabricación, que lo que busca fundamentalmente es saber cuál va a ser su experiencia, no solo en el uso del espacio posterior, sino en ese proceso de adquisición de conocimiento. Hemos trabajado mucho en intentar que las generaciones futuras sigan viendo en la arquitectura un legado. Entonces, hemos trabajado, por ejemplo, en proyectos como este para que los niños vayan en bici al cole en Londres, donde intentamos que la arquitectura patrimonial sean los hitos que los niños usan para orientarse en la ciudad. Y para eso pues les hemos puesto una rayuela, un juego delante de esos edificios. Trabajamos mucho en diseño experimental. Yo siempre digo a nuestros clientes, nos confundimos más o menos 7 veces al día. La cosa es que somos honestos con esas confusiones y que sobre todo evaluamos lo que pasa con los proyectos. Algunas cosas salen mejor de lo que esperábamos y en otras, pues, por ejemplo, todos los trabajos de coworking, ahora mismo recibimos una evaluación mensual de las quejas de los usuarios, son quejas constantes. Quien se rompe la media en una esquina de un UPN de una mesa que has diseñado, quien se da en la cabeza con no sé cuántos, que son cuestiones más ergonómicas y fáciles de solucionar, y cosas que tienen que ver con el éxito y el demérito de ciertas hipótesis que tenías. Afortunadamente, esa apropiación de la evaluación constante de lo que haces acaba siendo algo, bueno, pues que puedes compartir con mucha gente y quitarte los miedos que tienes que acertar a la primera. Y aparte de ese apego a lo empírico, pues hemos intentado también, pues en esa idea del diseño de género sensible, bueno, pues apropiarnos de ese gran fenómeno. Yo siempre lo cuento de una forma sencilla. Las chicas, cuando estabais en el instituto, teníais una carpeta que estaba como forrada con gatos y perros o bebés o cantantes o tiestos, ¿no? Y cuando llegasteis a la escuela de arquitectura os dijeron que eso era una horterada muy grande y que no se os volviera nunca jamás a ocurrir interesaros por esa estética que teníais de los gatos, los perros, los Hello Kitties y las, no sé, lo que os gustara en ese momento. A los chicos eso les afectó, pero como en general les gustaban los coches, que también les gustaban los arquitectos, y les gustaban pues otras cosas así como más austeras, pues han tenido menos cambio de modelo estético, ¿no? Entonces lo que nosotros intentamos es trabajar con las cosas que normalmente han estado asociadas a la cultura femenina, o bien porque las han fabricado mujeres. Las mujeres han sido unas grandes escritoras de cartas, han sido unas grandes acuarelistas, el ikebana, el arte floral es prácticamente de patrimonio femenino. Sabéis que hacemos petit pois, bordamos, muchísimas cosas, son preciosas. Y bueno, pues a los arquitectos no les gustan en el siglo XX, pero puede que en el siglo XXI les empiecen a gustar. Intentamos ponerlas en valor. Y en términos de tecnología, pues trabajamos con esa visión crítica sobre los materiales de nueva construcción. Recibimos muchos encargos que tienen que ver con espacios. Por ejemplo, este es un encargo para IFEMA, un espacio industrial claramente inhóspito en su altura, en sus dimensiones, en su configuración, en sus materiales, incluso en su propia climatología y relación con el cuerpo. Y muchos de nuestros encargos son convertirlo en un espacio agradable. Incluso recibimos encargos que son un poco tristes y difíciles para nosotros, de obras recién acabadas, incluso por arquitectos, no voy a decir maravillosos, pero sí bastante sólidos en su forma de cuidar los trabajos, y de repente, bueno, pues necesitan como una nueva arquitectura que los haga habitables. Esos son siempre trabajos que a nosotros nos hacen reflexionar mucho. Luego el trabajo con materiales y detalles que tienen aceptan esa idea de fragilidad. En esta pared que veis hay, por ejemplo, elementos que están hechos con rotulador, y bueno, pues es un material más de la arquitectura. Y el esfuerzo porque la tecnología vuelva a reconciliar esos aspectos artesanales. Yo siempre digo, cuando yo estudié en la arquitectura a finales de los años 90, a principios de los 2000, decías la palabra prefabricación y tenías ganado a tu tutor, ¿no? Decía, ya, prefabricado, bien, se ahorra tiempo, se ahorra dinero. Bueno, pues no es verdad. A ver, en España el 94% de las empresas constructoras tienen menos de 3 empleados. O sea, España es un país de empresas de ñapas, fundamentalmente. Esos 3 empleados suelen ser bastante artesanos, no nos vamos a engañar, y algunos tienen una máquina de corte CNC. Entonces, vemos esa realidad que tenemos alrededor, que no es ni la alemana, ni la francesa, ni la holandesa,
donde se reconcilia el ejercicio un poco de la artesanía tradicional con de repente una tercera o cuarta ola de industrialización que no tiene nada que ver con la industrialización pesada. Son gente que no tiene un grandísimo medio técnico, pero esa idea de tener una CNC pues está ahí, es asequible para casi cualquiera. Bueno, y lo que les contamos también, tengo un gran amigo sociólogo que nos ayuda muchísimo a reflexionar sobre nuestro trabajo, y una de las cosas también más honestas que ha sabido decirnos, que ha sabido descubrirnos, dice: la diferencia entre a veces la relación que establecéis con vuestros clientes y usuarios y la que se ha establecido en otros momentos de la arquitectura es que transparentáis la agenda estética. Es decir, frente a arquitectos que tenían unas referencias estéticas que tenían que ver con su biografía, un arquitecto que era músico y hacía la curva en planta imitando un laúd, un arquitecto que formaba parte de un colectivo, que tenían 10 puntos y esos 10 puntos se aplicaban con conocimiento o no del cliente y compartiendo o no el cliente. Lo que nosotros hemos intentado es que la agenda de los proyectos, la agenda estética, se construya consensuadamente y que sea pública para todos los agentes cada vez mayores que participan en un proceso de gestión de arquitectura. Entonces nosotros les decimos: ¿qué cosas nos inspiran a nosotros? Pues intentamos que la inspiración de la naturaleza siempre tenga 4 patas: los ciclos cerrados, los conceptos de simbiosis, los paisajes naturales y los paisajes que tienen que ver con una cierta espontaneidad y sostenibilidad en su gestión. Intentamos que la inspiración común tenga que ver con construcciones colectivas, construcciones no académicas, construcciones que tienen que ver con la inteligencia de los años. Hemos intentado reactivar las influencias e inspiraciones vernáculas, que al menos cuando nosotros estudiamos estaban completamente fuera de las escuelas de arquitectura. Trabajar mucho con sociología de la innovación, gente que reflexiona sobre cómo es diferente diseñar una escalera que requiera de 4 o 5 operarios para ser fabricada y que por tanto requiere sincronización en las tareas sociales, con precisamente esa idea de la prefabricación, donde una fabricante alemán llega y coloca un elemento que viene como de Marte, y donde hay en esa práctica material modelos sociales detrás, ¿no? No es irrelevante que el ikebana o el petit pois o el acuarelismo sean femeninos, porque evidentemente tienen que ver con que se construyen dentro de la intimidad de la casa, no necesitan herramientas especiales, no necesitan asociacionismo público. Entonces, cuando decidimos poner un elemento en una obra, estamos también auspiciando y promulgando ciertos modelos sociales. Y qué son las cosas que nos inspiran dentro de la tecnología y que compartimos con nuestros clientes. Pues Frankensteins, cosas que están hechos a través de darle segundas vidas inesperadas a materiales, cosas que tienen usos que evidentemente no estaban pensados para ellos, detalles de todo tipo de artistas, diseñadores que trabajan con plumas, instalaciones y materiales sensibles. En ese sentido siempre tardo un poco en arrancar, pero enseguida de verdad llegamos como a los proyectos y la cosa se vuelve como muy fluida y muy divertida y ya se ven como los dibujos y todo, pero me gusta que estos preámbulos un poco reflexivos os ayuden un poco yo antes decía que lo que tenemos ahora mismo que comunicaros es 2 valores: plasticidad, vais a dedicaros a cosas que nosotros no conocemos, no os podemos asegurar que nuestra experiencia vaya a ser aplicable para vosotros, y proactividad. Yo creo que el conseguir poner juntas estas diapositivas para cada uno de vosotros será lo que os abra esa capacidad de presentar vuestro trabajo como un trabajo socialmente útil. Bueno, en el particular y en el detalle de los proyectos también quería traeros algunas reflexiones que tienen que ver cómo estas formas de trabajo invierten y transgreden parte de las cosas que hemos estudiado en la escuela. Yo creo que cuando llevamos 50 años en una escuela es también un momento de autoexaminarnos a nosotros mismos y decir: ¿estamos enseñando lo que realmente funciona? Bueno, pues a mí lo que me enseñaron me ha servido solo en parte, me ha servido muchísimo cuando he sido capaz de verlo con ojos críticos. Una de las cosas que me enseñaron es que las estructuras sean más importantes que las comunicaciones, que sean más importantes que los cerramientos, y que luego todo el rollo esté acabado, detalle, los pomos de la puerta, etcétera, etcétera. A mí no me lo decían así porque, bueno, sí me lo decían así, eran
políticamente más correcto en ese momento me decía, eso es como para gays, no sé, o sea, es como una cosa de decoradores, eso ni te ocupes. Eso que ha generado, pues arquitecturas que son catastróficas en términos de habitabilidad interior, ¿no? Y son súper meritorias en millones de otras cosas, de integración en la ciudad, que son evidentemente muy importantes, de gestión estructural, de millones de cosas, ¿no? Frente a esa jerarquía y esa pirámide técnica que nos enseñaron en la Escuela de Arquitectura a nosotros, ahora me imagino que estáis en una situación un poco diferente, esta es la pirámide que nosotros hacemos de cómo percibe el usuario la arquitectura. Lo que realmente puede hacer que esta conferencia sea una catástrofe es que este micrófono no funcione, porque mi voz es una auténtica desgracia. Entonces, este pequeño detallito es el primero que pone a prueba la usabilidad de la sala. A partir de ahí, el proyector y un montón de elementos que veis que están ubicuamente rodeándonos y demás, las rejillas de ventilación, la iluminación, vuestras sillas, todos son elementos que dictaminan vuestra experiencia de usuario de este espacio. La estructura, yo siempre hago la prueba en las salas de conferencia, en muchos sitios no se ve siquiera, es decir, no dictamina vuestra experiencia de usuario. Entonces, la experiencia de usuario parte prácticamente de la jerarquía inversa a la que nos han enseñado en las escuelas de arquitectura. Bueno, no me funciona el puntero, pero no hace falta que lo explique. Es decir, es una experiencia mucho más intuitiva, estamos rodeados de detalles y la estructura podría no verse con que esos pilares estuvieran desplazados 2,40 metros hacia los laterales. Aparte de esa experiencia más intuitiva, lo que más vemos es lo más importante. Es una experiencia donde a los aspectos técnicos se llega como un proceso de profundización cognitivo, es decir, para entender una estructura como usuario tienes que aprender, no la ves a simple vista, sin embargo los detalles no. Lo que nosotros intentamos es animar al usuario a ir esas capas profundas de la tecnología de la construcción, porque si no, por ejemplo, el bioclimatismo no funciona. O sea, para que una casa solar funcione, el señor que está allí tiene que entender cómo funciona un panel solar. Entonces les animamos a profundizar y para eso hemos descubierto que nos sirven muy bien que los detalles estén fragmentados y que cada detalle esté pensado para enganchar con unas partes diferentes de la comunidad. Es decir, no es lo mismo un niño que va a un colegio que la persona que limpia el colegio, que la persona que hace de directivo de ese colegio. Entonces intentamos que nuestros detalles tengan ese carácter fragmentario y que le permitan a los diferentes agentes que se van a relacionar con la arquitectura engancharse, tener un interés, conseguir sus objetivos y profundizar en el saber técnico posterior. Este es un ejemplo de cómo intentamos llevar a cabo todos esos procesos. Es un proyecto que construimos en Nueva York hace aproximadamente 2 años. Es un pabellón temporal que duró 4 meses. Se localizó en la isla de Governor Island, es apenas 5 minutos en barco desde Manhattan, pero es una isla sobre la que hay una fuerte reivindicación social y política porque no se puede usar durante todos los meses del año, salvo 3 meses en verano, porque es propiedad gubernamental, se usa exclusivamente para que aterrice el helicóptero del presidente del gobierno cuando va a visitar Nueva York. Y durante 3 meses este paraje privilegiado se le deja ser usado a los ciudadanos y visitantes. Entonces hay una organización no gubernamental, Figment, que tiene este pequeño compromiso con reclamar el uso público de esa isla y lo hace a través de la convocatoria anual de un concurso para arquitectos para construir un pequeño pabellón temporal bajo la propuesta un poco de la idea de cómo es la arquitectura del futuro, comprometida con el cradle to cradle, de la cuna a la cuna, el diseño con materiales reutilizados y que se pueden reutilizar posteriormente. Este concurso lo ganamos en abierto, nunca había ganado ningún estudio exterior a Estados Unidos. Y parte de los motivos por los que lo ganamos era por esa adscripción muy definida a esa idea de la cuna a la cuna. Trabajamos con 550 ruedas de bici, 350 paraguas, 120 trípodes de fotógrafo, 45 centros metálicos de ruedas de coche. Y otra particularidad era que su puesta en obra iba a ser exclusivamente llevada a cabo por voluntarios. Participaron 52 voluntarios, gente muy comprometida que vino todos los días, gente mucho menos comprometida,
Y conseguimos, bueno, pues poner con manos que no eran arquitectas ni obreros ni estudiantes de arquitectura, la mayoría de ellos, poner esta pieza no solo digamos, en una posición estable, sino que aguantara 3 huracanes en el mes de septiembre, que nos hicieron sudar la gota gorda, pero que bueno, ahí el buen análisis estructural que fuimos capaces de hacer con los ingenieros, la verdad es que nos salvó de todo ese miedo que teníamos a esos huracanes que sí se produjeron. Y bueno, contaros un poco cómo todas estas ideas de la inversión, de la pirámide técnica respecto a lo que habíamos aprendido en la escuela, nos sirvió para este proyecto. En principio, este proyecto era un proyecto sin una asignación de presupuesto clara, porque lo que te contaban en el concurso es que tú tenías que conseguir el dinero a través de una plataforma de Kickstarter, una plataforma de donaciones. Entonces, lo que nosotros le propusimos como primera pauta es, hay tres escalas, ¿no? Estudiamos cómo podíamos unir los trípodes de fotógrafo, los paraguas y las ruedas de bici para formar árboles y cúpulas, y les planteamos que eso lo podíamos hacer en una extensión menor, con formaciones un poco más aisladas, costando $4.000, en una extensión un poquito más grande, con un presupuesto en torno a $14.000, o formando una cúpula de mayor tamaño, de aproximadamente 200 metros cuadrados, con un presupuesto de $20.000. Y que, digamos, la adscripción presupuestaria, que no estaba clara, dependería de lo que realmente conseguíamos en la plataforma. En general, yo creo que la supervivencia a la crisis de nuestro estudio ha estado basado, y nos ha ido muy bien comparado con otras personas, ha estado basado en que podíamos hacer cosas desde 300 euros en adelante. Entonces, si alguien venía, tengo 300 euros, ¿un arquitecto puede hacer algo con esto? Le decíamos, sí, claro, vamos a empezar, ¿no? Ya veremos qué es. Otra pauta muy importante, el trabajo con circularidad y con material reciclado implica también una especie de inversión del saber técnico que hemos recibido. Normalmente la posición del ingeniero estructural en los proyectos de arquitectura te enseñan que sucede más bien al final, y que lo que hace es que comprueba tus hipótesis y dimensiona. Aquí es un poco más complicado porque no puedes verificar que el material reciclado no está dañado. Entonces hemos aprendido a trabajar con nuestros ingenieros en una cosa que se llama modos de fallo, y lo que les decimos es, sabemos que la estructura va a fallar, seguro, porque muchos materiales están dañados. Trabajamos con redundancia para que haya varias maneras de evitar esos fallos, y sobre todo estudiando cómo evitar los fallos, cómo reforzar, y en cuánto fallarían, cómo anticipar ese fallo. Para eso trabajamos mucho con material, con prototipado. Veis aquí las imágenes de cómo prototipamos a escala 1:1 el pabellón que luego construimos en Nueva York, y trabajamos con todos esos elementos de redundancia que vais a ir viendo en los estudios estructurales que se hicieron después del prototipado. Es decir, fallar va a fallar, lo sabemos. ¿Qué haremos? Que haya 3 o 4 itinerarios de carga posibles por los que esas cargas puedan transitar, para que si uno no funciona, funcione el otro. Esos conceptos de redundancia no siempre se aplican al exceso de elementos, no siempre tienen un criterio aditivo, también tienen un criterio de funcionamiento en diferentes modos. Por ejemplo, la continuidad de todas las bicicletas en una cúpula única, absolutamente todas las ruedas de bici, las 550 que forman parte del pabellón, están unidas en un todo. Eso hace que se repartan los fallos estructurales de una forma redundante, de nuevo, es redundancia en la hiperestaticidad, frente a la idea simple de añadir elementos, ¿no? Aquí veis todo este esquema de continuidad. Y lo que intentamos también es que el ingeniero se involucre en el servicio útil que va a dar el detalle constructivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la cimentación, rellenar con hormigón era necesario porque no podíamos cimentar bajo tierra, era una cimentación superficial, y teníamos cargas de viento 100 veces superiores a la propia carga del edificio. Era realmente una cimentación que tenía que impedir que volara el edificio, una cimentación hacia arriba. Entonces trabajamos para que ese rellenos de hormigón sirvieran también para hacer bancos, ¿no? Aquí veis, bueno, otros elementos de redundancia, de trabajo con capacity design. Como trabajamos normalmente con presupuestos muy limitados, no podemos sobredimensionar, no podemos añadir elementos, grandes vigas, entonces trabajamos mucho con la rigidez de las uniones, que son fórmulas más baratas de aportar rigidez. Y luego lo que es muy importante es en ese concepto un poco transversal de ecología, sociología y tecnología,
le contamos, por ejemplo, en este caso al voluntario que va a participar, cuál va a ser anticipadamente su experiencia. Lo que os decimos siempre, a ciertos agentes y a los medios de arquitectura les tenemos que contar que eso está inspirado en un ramo de flores, pero eso a los usuarios les da más o menos igual, y a la gente que va a participar. ¿Qué les contamos? ¿Qué van a aprender en el proceso de la construcción? Van a aprender AutoCAD, van a aprender geometría, van a aprender el uso de herramientas. Y este brochure, esta especie de descripción de la construcción, se les daba a los voluntarios previamente. Evidentemente, para hacer el brochure hay que prototipar. O sea, esta experiencia empírica que hemos tenido en la universidad ha sido capaz de convencer, por ejemplo, en este concurso, a alguien que nunca le había dado este proyecto, a alguien extranjero, de que éramos convincentes, éramos fiables, porque llevábamos un prototipado uno a uno, ¿no? Entonces, a eso también yo os llamo a esa proactividad, ¿no? Los trabajos no os van a llegar. Vamos, entonces, si tenéis unos padres maravillosos, pues dormiros en los laureles, que igual podéis. Pero en general estáis en unos regímenes de competencia que no tienen nada que ver con los maestros de arquitectura que estudiáis en la carrera. Ellos trabajaban en entornos donde había un arquitecto por cada 100.000 habitantes, y vosotros estaréis en Italia y ya están en un arquitecto por cada 1.000 habitantes. Que no estamos todavía ahí, pero llegaremos. Es una profesión fascinante, todos lo sabemos, y por tanto atrae a mucha gente. Entonces, estos son un poco los valores que para mí os pueden distinguir en una pléyade de personas que pueden dar unos servicios equivalentes. Esa capacidad de anticipación de cuál es el beneficio social del engagement, ¿no? La participación en vuestros proyectos. Aquí veis todo el brochure de cómo le contábamos el proceso de construcción, del que iba a formar parte el usuario, el voluntario, y eso nos llevó pues, a que hubiera 50 personas dispuestas a irse a trabajar bajo el sol y bajo la lluvia en el mayo neoyorquino, que no es un mes especialmente amable. Y luego contaros también pues algo que quizá en la escuela muchas veces queda fuera, ¿no? Os dicen, no, es que trabajar en grupos es importantísimo para vuestra carrera. Bueno, es que va más allá de eso. Esta es la cantidad de personas que trabajan en un proyecto de $20.000 de presupuesto. Es completamente insostenible, como veis, y se sostiene porque hay ciertas instituciones que piensan que es un trabajo de interés para ellos, y por ejemplo nuestra universidad londinense financió a todo el equipo de gestión porque lo consideraron un proyecto de investigación válido, y eso nos permitió hacer un Kickstarter, de nuevo con esa idea de proactividad, donde 472 donantes que donaron de media menos de €60, $60, pues nos permitieron hacer una obra de arquitectura donde los grandes agentes de la construcción, véase promotores públicos y privados, no están presentes. Es de ciudadanos a ciudadanos. Bueno, de trabajo con difusión en redes, encontrarnos, es un proyecto que tuvo mucha difusión en redes sociales de forma espontánea, entonces era maravilloso porque las mejores fotografías venían de que pusimos un hashtag, entonces todas las mañanas te levantabas y había 20 o 30 personas que habían subido nuevas imágenes. Bueno, otras cosas que han cambiado en estos 50 años de formación en la arquitectura, y que incluso han cambiado en los 16 que pasan desde que salimos de la carrera. Y bueno, nos encontramos con un estudio, no voy a decir para nada sentado, pero bueno, con un poquito de trabajo en marcha, ¿no? Para mí otra de las cosas que ha cambiado es la comprensión de que formamos sistemáticamente parte de un patrón, de una especie de red. De hecho, formamos parte de múltiples redes, ¿no? Cuando lees las memorias de ciertos edificios rascacielos de la época preciosa de Chicago y demás, los argumentos eran, pues este lo hizo de no sé cuántas alturas y yo lo haré de 2 más, y este empleó una tecnología de no sé qué tipo y yo he mejorado el ascensor y la estructura metálica, pues yo he aligerado el peso. Bien, esos son objetivos que tienen que ver con una agenda técnica del arquitecto y que raramente se encuadran en una red mayor y en un patrón social mayor. Nosotros intentamos promulgar en la docencia que la agenda de trabajo de los estudiantes sea una agenda muy diversa, que tengan objetivos que tienen que ver con la calidad del aire, que tengan objetivos que tienen que ver con mantener las rutinas de la gente que ya vive en torno a los espacios que ellos van a tocar, que tengan objetivos que tienen que ver con el aligeramiento material,
que esa, digamos, tener una agenda de 20 puntos, a mí cuando estudiaba me decían, si no hay una idea potente y solo es una, algo va mal. Bueno, lo que nos hemos encontrado es que después, sala VIP de Arco, tienes a los galeristas, el director de Arco, el Corte Inglés que quiere hacer product placement, el del catering. Bueno, pues todos estos, la idea esa de la grieta estrecha y los reggaetones, les da igual, ¿vale? Entonces, no, al contrario, son agendas muy diversas, con muchos objetivos articulados entre ellos. De hecho, lo que nosotros proponemos en la formación y en nuestros propios ejercicios de arquitectura es aceptar ese carácter de patrón. Formamos parte de un patrón, formamos parte de ciudades donde hay niños que van todos los días al colegio e intentan ir por el sol en invierno y por la sombra en verano. Y tenemos que sumarnos a esas sombras. Wendell Berry, un autor que viene del pensamiento ecológico en Estados Unidos, lo cuenta muy bien en un ensayo muy breve, 7 páginas, Solving for Pattern, donde dice esto de necesitamos sumarnos a las redes que existen. Y de hecho, ser conscientes de que muchas de las cosas que haréis funcionarán mal. Entonces, hacer arquitectura reversible, objetivos múltiples, arquitectura reversible, planes B, elementos alternativos, y comprometerse con unos caracteres de materialidad híbridos. Es decir, hay parte de vuestra arquitectura que tiene que ver con reforzar los caminos de grava que ya existen, cosas que serán estructuras metálicas, y otros elementos que tendrán que ver con la climatización y que son casi etéreos, en un dibujo de línea blanca y negra no salen. ¿Vale? Y ese compromiso, como con el soporte biótico, etcétera, etcétera, creemos que determina un poco la actuación de los arquitectos en este momento. Ese es un proyecto donde quería yo ilustrar esa pertenencia a múltiples patrones. Es un proyecto extenso para nosotros porque ha sido 13 años de dedicación profesional, donde ya tenemos los primeros resultados de la evaluación y monitorización, no solo bioclimática, sino de los eventos que se están produciendo, y donde esa adscripción a patrones de mayor tamaño ha sido el leitmotiv, ¿no? De hecho, en este edificio, que es la rehabilitación del Castillo de García Muñoz, nos encontramos con una definición de patrimonio que de poco tiene que ver con, de nuevo, la idea objetual, y es una definición de patrimonio que se encuentra a lo largo y ancho de Europa y desde luego de la Europa mediterránea. Frente a esa idea de un edificio que tiene una datación, tenemos unas ruinas musulmanas del siglo XII a la que se ha superpuesto parcialmente un basamento alto medieval del siglo XIII, sobre la que se construye un palacio un poquito más residencial que se acaba terminando en el siglo XVI, que se demuele en la cornisa norte para hacer una iglesia que todavía tiene culto, y eso sucede en el siglo XIX, al que se añade un campanario a final del XIX. Esa es la situación habitual, es decir, nosotros cuando hablamos de edificio lo hacemos erróneamente. Muchas veces deberíamos de hablar, se empleaba en los años 90 esta idea de palimpsesto, que suena así como muy rara. Pues en general tenemos esta situación de superposición de capas. Nuestro trabajo aquí es encontrar precisamente esos patrones que exceden, que son más grandes que la propia intervención, y ascribirnos a ellos, pensar que los estamos completando, que estamos remendándolos, esos patrones. Para ello, para nosotros ha sido increíblemente útil que unos años antes de terminar la obra nos pidieron en nuestra universidad, en UCL, dentro del contexto de Bartlett School, que hiciéramos uno de lo que llaman ellos los referees de investigación, que es un pequeño libro donde la universidad muestra cuál es el trabajo del staff como parte de su investigación, y los siguientes 5 años están más o menos mejor financiados por el gobierno británico por la calidad de los resultados de investigación. Y nos dijeron: Castillo de García Muñoz es un elemento excelente para hacer un referee. Y bueno, tuvimos la enorme suerte de por primera vez escribir con 4 personas que nos corregían, con 4 personas que nos decían: esto que dice no lo habéis mostrado, que nos dieran un poco de dinero para poner un termómetro y evaluar cuántos grados subían y bajaban la temperatura de las cosas. Y bueno, entonces os presento un poco también cuál es un poco esa manera de reflexionar sobre una obra construida en un contexto de investigación. Aquí veis que una de esas grandes apuestas de cómo formar parte de una red o de un patrón, es decir, cuáles son los usos sociales en ese área. Normalmente es una zona mediterránea con un clima radical un poco, ¿no? Ellos dicen 3 meses de infierno, ¿no? ¿Cómo es? 3 meses de invierno y 3 meses de infierno, que se refieren a los 3 meses de invierno y 3 de verano, que son radicales, es el centro peninsular.
Entonces, ahí hay una pauta social interesante, que es que los horarios de las actividades habituales se ciñen al clima. Entonces, por la noche la gente se da a la cama a las 12 y pasa 2 horas con el sofá en la calle y unas cervezas en una nevera. Y en invierno, básicamente, hay muchos espacios de la ciudad que no se usan. En general, un uso y una apropiación del espacio entre edificios, de los espacios públicos y abiertos, muy importante. Esto nos llevó a proponer que fundamentalmente nuestra intervención iba a ser de carácter mueble, de carácter reversible, iba a intentar separar los diferentes estratos de la edificación, que nunca se tendrían por qué haber visto juntos, porque las ruinas musulmanas solo se descubrieron tras la excavación. Pero además de hacer ese trabajo un poco de completar el patrón de la historia y ayudar a comprenderlo, íbamos a aceptar que vivíamos en un entorno mediterráneo donde se habitan los espacios entre edificios y donde esta intervención ahora mismo tiene 9 meses de uso al año y los 3 meses en los que los medios pasivos no son capaces de climatizarlo no se usa. Esto nos permitió que una intervención que venía del Ministerio de Fomento, Gobierno Central, que era una intervención, bueno, pues de 3 millones de euros, en la época precrisis no era una inversión tan grande, pero indudablemente ahora lo es, se pudiera mantener por un ayuntamiento de 102 habitantes, por el hecho de que el mantenimiento del edificio no tiene apenas factura energética. Vale, ahora que ya llevamos unos cuantos meses, la factura energética, tenemos también la suerte de que tienen un centro de explotación de aerogeneradores, la factura energética está cercana a cero. Para conseguir todo eso, además de aceptar ese clima mediterráneo, introdujimos en el diseño 42 chimeneas solares, que son esos elementos de vidrio que veis, que separan el mayor elemento de cubrición, que está en el patio de armas, que se extiende por algo más de 1000 metros, que es un elemento que está hecho con una rejilla metálica en la parte superior y un elemento de vidrio en la parte inferior, y que permite en invierno aumentar un poco la temperatura por efecto invernadero. Estamos en torno a máximas de 8 grados de aumento de temperatura, y en verano, a través de esas 42 chimeneas solares, coger el aire frío de la cripta de la iglesia, hacerlo pasar por estas ruinas árabes, y que las 42 elementos de energía de chimenea solar hagan una extracción espontánea del aire, que estamos en descensos de temperatura de en torno a 9, 10 incluso hemos llegado, y en sensaciones térmicas muy por debajo. De nuevo, esto es un poco entender que fuera del objeto de la arquitectura existen patrones a los que nos sumamos. De hecho, también entender que esos patrones suceden en diferentes capas que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Lejos de esa idea de que hay una consistencia espacial, una gran idea que dirige como un faro el proceso de diseño. En este caso, por ejemplo, toda esa pauta medioambiental se tenía que sumar a otras reflexiones. Por ejemplo, si queremos hacer un edificio no permanente, que se pueda demoler sin huella, la cimentación era un elemento fundamental. Entonces, todas las cargas del proyecto se subdividen en pilares muy pequeñitos y se llevan a unas jácenas que tienen unos micropilotes atornillados. La jácena se puede desatornillar, se puede desmontar enteramente el proyecto, no hay soldadura. Y los micropilotes se pueden cortar y simplemente queda la parte embebida en el terreno que contribuye a la consolidación de las ruinas. Entonces veis como bioclimatismo, segregación de 2 estratos historiográficos y museografía, que lo voy a contar ahora, se suman. En el caso de la museografía intentábamos no hacer reconstrucción, pero intentamos hacer que sea amable y significativa la visita a un espacio en ruinas, que para la mayoría de los visitantes no es demasiado fácil imaginar que eso fue una ciudadela musulmana. Entonces intentamos que esa gran distribución de pequeñas cargas nos permita que los pilares reconstruyan la proporción de las estancias originales de la ciudadela. Es decir, puedes entender cuál era la distribución de estancias, puedes entender cuál era su proporción espacial, sin que la reconstrucción en los mismos materiales, digamos que pervierta un poco la interpretación histórica, ¿no? Veis cómo utilizamos, por ejemplo, la luz natural con vidrio de color para distinguir, hacer trabajos de señalética.
Y veis como un poco la reflexión en un ámbito de investigación en torno a un proyecto construido hace que, por ejemplo, las prácticas de prototipado, las prácticas de protocolización de la estructura, el contar cuál era el tamaño de las contratas que pusieron en práctica la obra, cuál era el origen geográfico, cuánta participación local hubo en la construcción, pues se vuelven elementos de primer orden. Gracias a que nosotros hicimos esa reflexión en García Muñoz, ahora son elementos que ponemos en la mesa de diseño desde el primer momento. Y antes de saber ese dibujito que hacéis en la escuela de pues esto va a ser una grieta o va a ser continuo o va a tener la intuición espacial, nosotros os decimos, las personas que lo van a construir tienen que estar a 20 kilómetros. Y entonces empezamos un poco con unos datos que quizá en otros momentos de nuestra experiencia de diseño no estaban tan tempranamente encima de la mesa. Esos son algunos detalles sobre esa cimentación reversible que construimos, sobre la cubierta y bueno, toda la política bastante estricta de atornillamiento que implica una relación con los ingenieros estructurales muy intensa, porque te acaban diciendo, ya no te calculo más tornillos, los haces tú. Y bueno, hemos calculado todos muchos tornillos en muchas uniones reversibles. El empleo también pues, de temas como el color, del paisaje de los alrededores. Lo que hicimos para tratar el color fue coger fotografías de la zona, incorporar 4 pantones que se producían y un poco como toda esa variedad y diversidad de capas, de extensiones del proyecto se traducían a cada elemento de una forma distinta. Por ejemplo, eso es una escalera que con el compromiso de hacer una obra reversible, la ley española dice el patrimonio debe ser mantenido para siempre. Pero hay que tener dinero cada año para mantenerlo y en España hay 6.000 edificaciones fortificadas, 1.900 castillos, 600 en manos privadas, de los cuales solo 200 no están en estado de ruina. Tener un castillo básicamente es una gran faena para pequeños ayuntamientos. Entonces, veis cómo esa idea de tenemos que mantenerlo para siempre, pues en cada periodo, para hacerlo sostenible, tendremos que ver qué economía permite eso. Entonces, sabemos que esto acabará cambiando de uso y cambiará rápidamente. Entonces, por ejemplo, esta escalera está hecha con elementos colados, sin soldadura, solo se mantiene unida por el peso propio de elementos metálicos y de madera. Si alguna vez se tiene que desmontar, es un desmantelamiento bastante trivial. Y veis que eso lleva a una tectónica de las piezas muy pequeñas. Las piezas en sí son piezas que intentamos que no tengan 40 kilos de peso, para que esa desmontabilidad sea más factible. Veis que eso aparece constantemente en todos los detalles. No me quiero enrollar porque este es un proyecto que si me pongo a mirar ahí cada cosa me cuento muchos rollos, y sí que me gustaría enseñaros algún elemento más, porque también veáis un poco la gimnasia mental que hay que hacer en los estudios, en el paso de proyectos de un tipo a otro, cuartos de baño, que le damos mucho siempre a la cabeza porque creemos que la experiencia de usuario es un elemento muy importante. La pelea porque había un ascensor. En principio nos lo prohibieron en las comisiones patrimoniales porque sobresalía de la figura de perfil del castillo. Fue una enorme pelea, pero es el único castillo de España donde el minusválido puede entender por qué un castillo está localizado en una localización geográfica completa, porque puede recorrer las murallas. A nosotros nos parecía que eso merecía la pena, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Simplemente contaros eso es la entrada, que intenta hacer un lobby público con una rampa de acceso, una de salida, con una protección muy liviana del clima, simplemente unos parasoles que impiden que te llueva encima mientras haces cola o que te dé mucho el sol mientras haces cola. Todos esos temas del ascensor. Y para reforzar este concepto que os decía de que pertenecemos a redes y que nuestro trabajo implica ese refuerzo, ese remiendo de las redes que nos rodean, esta cubierta que intentamos estuviera compuesta por tapas de alcantarilla donadas por los pueblos y municipios que han tenido una relación histórica con Castillo García Muñoz, que en un momento dado se constituyó como una alternativa a los Reyes Católicos bajo el mandato de la Beltraneja, con lo cual tuvo un momento histórico muy importante,
y que esas tapas de alcantarilla estuvieran orientadas en las direcciones en las que están esos municipios para formar una especie de panorama. Y la misma cosa intentamos con la vegetación, intentamos que hubiera muestras que te permitieran entender las grandes manchas que ves en el paisaje, de qué están compuestas, es decir, reforzar esa idea de pertenecemos a redes, pertenecemos a elementos de ente superior que refuerzan nuestro trabajo, ¿no? E incluso reforzarlo en nuestra propia reflexión. Y bueno, por contaros otro tipo de trabajo, si queréis más reciente y pequeño, deciros que todos esos aprendizajes a lo largo de proyectos que nos han acompañado mucho, nos han hecho reflexionar mucho, nos han obligado a escribir sobre ellos, nos han corregido lo que hemos escrito sobre ellos, los hemos evaluado, hemos visto qué ha pasado en el año después, se nos han quejado amargamente, los mismos que se han quejado luego han estado contentos con otras cosas, los mismos que están contentos se han quejado. Bueno, todos esos procesos nos han llevado a esta idea de que realmente los arquitectos hacemos solo la media naranja, y siempre hay una media naranja que está allí, que tiene que ver con la activación de lo que existe. Por tanto, la mejor comprensión de lo que sucede en los contextos con los que trabajáis, en todos los ámbitos, sociales, ecológicos, tecnológicos, políticos, y el conseguir su activación, la activación de lo que ya existe, de las asociaciones locales, de los fabricantes locales, y construir con ellos y con ese tejido existente los aspectos únicos e identitarios de la arquitectura, de la nueva arquitectura, nos parece que es realmente el secreto de muchos de los trabajos que estamos haciendo de muchos tipos, ¿no? Este es un trabajo para una convocatoria que los arquitectos en Madrid no les gusta nada ir, porque dicen, eso es para decoradores, y esto es como lo peor, está como la ralea, es una convocatoria que se llama Casa Decor, que nosotros, o sea, siempre nos planteamos críticamente cuando viene a nosotros un cliente, decimos, ¿tenemos que hacer ese trabajo o no lo tenemos que hacer? Entonces, cuando nos presentaron Casa Decor, sus promotores nos dijeron, intentamos que la gente que se quiera hacer una casa anticipe lo que va a sentir en ella. Y dijimos, ¿cómo vamos a decir que no a esto? O sea, ¿cómo vamos a decirle a la sociedad que se tiene que basar en planos para construir el gran sueño que va a ser su vida en un lugar? La gran inversión, el dónde va a poner todos sus ahorros. Evidentemente, es una iniciativa, creemos, muy importante, hacer vivienda 1:1 y trabajar con diseñadores que le cuentan a la gente cómo se va a sentir, que anticipe su experiencia real. Entonces, cuando este año también hemos participado, el año pasado vinieron a nosotros, dijimos, bien, hagámoslo, nos echarán del colegio de arquitectos, esto está bien, menos cuota. Y nos pidieron que transformáramos la portería de un inmueble del siglo XIX en el barrio de las Letras de Madrid, muy cerca del Museo del Prado, en un auditorio. Era un trabajo complicadísimo porque además los materiales son todos donados, tienes que hablar con los industriales que participan y tienes que convencerles de que el proyecto es chulo y de que su producto se va a ver bien. Entonces, de nuevo, esa idea de hay una idea potente que es la que lleva todo el proyecto adelante y que es espacial. No, hay product placement, hay muchas cosas. Entonces, ¿qué intentamos? Pues intentamos que los valores identitarios de los patrones que hay alrededor vibren en el espacio que tenemos. Entonces nos fuimos al Museo del Prado, que es nuestro gran vecino en este espacio. Intentamos ver como espacios no en muy buen estado de conservación habían sido alabados en la pintura, fundamentalmente en la pintura del XIX. Llamamos al auditorio Fortuny, y revisamos muchas de las pinturas de Fortuny de espacios en ruinas, Alhambra y espacios de arquitectura bereber. Y planteamos que quizá era interesante, en vez de rehacer esa portería que está en muy mal estado de conservación, pelarla un poco, pelarla parcialmente, aceptar este estado de semi-ruina, para capacitar al usuario de nuevo y al visitante para comprender técnicamente que, por ejemplo, la arquitectura madrileña de finales del XIX se cimentaba con ladrillo y se hacía el basamento con granito, cosa que es relativamente contradictoria, ¿no? Entonces, pelar esa portería pues nos permitió que aparecieran ese tipo de descubrimientos. Igualmente trabajamos con una idea de confort integral. Para nosotros los aspectos que no salen en los dibujos de arquitectos de líneas negritas sobre blanco son muy importantes, y en este caso la acústica era un elemento fundamental. Entonces conseguimos conciliar a 7 marcas, una empresa de telas, una empresa de tableros, una empresa de panel acústico, una empresa de jardinería y una empresa de papel pintado, para hacer este techo acústico
que no pensaran que sus productos estaban compitiendo, sino que se podían sumar, y construir esta especie de estructura de celdas que dota al espacio de dos componentes fundamentales. La primera, limpieza acústica. En este espacio se hablaba sin micrófono y no había ruido ni reverberación. Y segundo, intimidad acústica, porque aparte del auditorio, el funcionamiento del auditorio funcionaba para fiestas, entonces las celdas hacen que puedas tener una conversación sin escuchar a la conversación que está muy próxima a ti. Todo esto, bueno, pues cierto trabajo de modelización. Nosotros siempre decimos, nuestros proyectos muchas veces son low budget, deep thinking, mucho trabajo analítico, trabajo de ingeniería y fresh making, ¿no? Muchas veces, pues eso, la ilustración de la pared está hecha con un rotulador, una amiga ilustradora, y nosotros trabajando sobre ello. Y luego hay trabajos que tienen también que ver con ese conocer el sector industrial, ¿no? Y ponerlo en reverberancia. Esa media naranja que está ahí son gente que ya fabrica productos. Y en este caso, pues trabajamos hay que convencerles, hay que comprenderles, hay que entender qué target tienen. Y entonces conseguimos que muchas marcas de telas, papel, etcétera, nos permitieran usar sus productos de forma gratuita. Entonces, bueno, conseguimos ese espacio, se hizo con 6.000 euros y donación de productos. Y veis que tiene una gran riqueza en la elaboración, son materiales en general muy caros, las sillas son una especie de maravilla del diseño, que cada silla cuesta 800 euros, pero estamos ya empezando a estar acostumbrados a convencer a la gente de que le conviene hacer las cosas por otros valores que no tienen que ver solo con el préstamo comercial. Estas mismas arquitecturas un poco temporales, con mucho impacto social, con mucho seguimiento mediático, donde las reuniones para proyectos de 6.000, 100.000, 20.000 euros son reuniones con 45 personas que vienen de 5 empresas, se han convertido para nosotros un poco en el día a día del trabajo del estudio. Estamos muy contentos porque vemos que nuestro trabajo es útil para mucha gente, para gente muy distinta. Y en parte hemos reflexionado sobre por qué creemos que sucede, y creemos que es porque hemos tenido un poco la desconfianza en que la imagen, ese concepto del estilo que decían en la presentación, es la mayor carta de presentación de un arquitecto. Para nosotros eso sería como presentar una alfombra por la cara de delante, y creemos que las alfombras hay que presentarlas por la cara de detrás, ¿no? Decirle a la gente que lo importante de una alfombra son los nudos, cómo está construida. Cuál es el impacto social, el modelo político que estamos proponiendo, el impacto medioambiental. Y si en algo importa la imagen, que desde luego importa, es por el carácter de engagement, es que es difícil la palabra engagement en castellano, como de atractivo y enganche con el visitante y el usuario que pueda tener. La imagen es un vehículo fundamentalmente de comunicación social. Entonces, yo creo que comprender esto nos ha permitido trabajar en este mundo de los proyectos que están a medio camino entre la comunicación, el product placement, el branding, el pop-up, la reclutación de eventos, la transmisión de valores arquitectónicos a través de los medios de comunicación habituales, periódicos, televisión. Nos ha permitido precisamente pues trabajar en ese medio, ¿no? Este es uno de los trabajos, el penúltimo que hemos inaugurado, es un trabajo que inauguramos en enero, es el stand de Fitur para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Un trabajo difícil porque os tengo que recortar, Ayuntamiento de Madrid es Podemos, Comunidad de Madrid PP, una cierta distancia entre ellos. Y el trabajo para los dos al tiempo es la única cosa que hacen juntos, un stand de 1.500 metros, donde se juegan mucho porque la inversión de turismo en la Comunidad de Madrid está empezando a ser cerca de un 10% del PIB de la propia comunidad, y donde no tenemos la suerte de poder tener un producto turístico tan absolutamente inmediato de vender como tenéis vosotros. Hay que trabajarlo un poco más. Entonces, pues trabajamos con miles de departamentos de comunidad y ayuntamiento sobre cuál es el concepto turístico potente en Madrid en este momento. Es un concepto de calidad, un concepto pues que tiene que ver fundamentalmente con entender por qué Madrid resulta una ciudad agradable pese a la ausencia de monumentalidad respecto a Barcelona o París. Y entonces trabajamos con mucha encuestación sobre qué se considera en Madrid, o sea, por qué consideráis que esa idea de Madrid al cielo, que es
un lema muy popular entre los madrileños y los madrileños adoptados, porque se considera que eso es así. Y mucha gente nos hablaba de la gente de Madrid. Pero intentamos indagar sobre si, aparte de la gente en Madrid, había factores que tenían que ver con el contenedor que hacían esa ciudad amigable. Y descubrimos, en primer lugar, la presencia de plazas como un elemento articulador de la trama, históricamente, que evidentemente funcionaban como catalizadores sociales. No, de verdad, no os lo tenéis que tomar a risa. En Madrid tú tomas algo en la Plaza Mayor y es fácil que te salga plan para ese fin de semana. No os lo tenéis que tomar a risa. No tiene nada que ver con usar aplicaciones. Ha pasado siempre. Es relativamente frecuente. Y el segundo aspecto que veíamos muy interesante era la permeabilidad, la profundidad topológica. En Madrid hay muchos espacios de arquerías, de fachadas profundas, de balcones, donde la vista desde el espacio público puede penetrar mucho en la interioridad de los espacios, ¿no? Entonces decidimos trabajar fundamentalmente con esas figuras de las plazas y los balcones madrileños, intentar generar un perímetro donde todo el visitante se encontrara una cara amable con un mostrador, entradas por donde entraras al espacio. Es una especie de perímetro de una piel continua basada en balcones y en los puestos del rastro. Basarnos en esa idea de turismo no monumental, sí experiencial, que propone un itinerario y un tránsito vital en los días de visita. Y que todos estos valores de la ciudad se pusieran vibraran con materiales parcialmente reciclados o reutilizados. Materiales como, queríamos que toda la impresión del stand es que está completamente colgado, no tiene estructura portante, solo es el alquiler de los trus, la estructura portante superior. Todos esos trus permiten colgar materiales ligeros, entonces utilizamos esa fantasía de las boyas náuticas para hacer que el espacio pareciera que flotaba, con esa idea de Madrid al cielo, y luego lonas, cartones, vallas de obra, mobiliario del ayuntamiento, bastones, bueno, todo tipo de elementos reciclados para construir esa especie de análisis investigativo sobre cuáles los elementos topológicos, esos elementos de profundidad de las fachadas madrileñas y las plazas que convierten en Madrid en lo que es, una ciudad mucho menos bonita que Barcelona, París o Viena, pero donde la mayoría de los directivos de multinacionales se quieren venir a vivir, porque genera esa especie como de equilibrio entre una vida social sencilla y espontánea y unas oportunidades profesionales relativamente ricas. Entonces, bueno, aquí veis un poco imágenes del trabajo pues, con materiales que veis que se pueden reutilizar y que se han reutilizado. De hecho, hemos intentado recuperar parte de las boyas y las ruedas de bicicleta y están vendidas todas y reutilizadas en otros lugares. Y todo el trabajo un poco también que hacemos de aproximadamente del estudio salen a la semana unos 20-25 renders en este momento. Yo me río mucho cuando todavía escucho a los profesores decir esto de los renders, si es que cuando hay un plano de arquitectura blanco y negro, bueno, pues fenomenal, salir a la calle y a ver qué hacéis con los planos de arquitectura blanco y negro. Y bueno, pues estamos en una constante intento muy honesto de que la gente se imagine lo que va a tener y pueda opinar en el proceso de diseño, cosa que los renders consiguen un poquito mejor. También lo consiguen las maquetas, evidentemente el prototipado, evidentemente las muestras. Y es que queremos de verdad que la gente se entere de lo que les vas a hacer y pueda participar. Y aquí veis un poco todo el análisis ese de la topología del espacio urbano y cómo se cómo se hace un poco trabajo de investigación que de repente, en lugar de convertirse en un producto literario, hacer un artículo con él, lo que hacemos es una instalación. Y entonces pues podemos verificar y evaluar hipótesis de evaluación que no podríamos de otra manera, ¿no? Espacios de networking, los puestos para todos los agentes que tenemos que permitir tener su actividad en paralelo, desde el Real Madrid hasta los parques, etcétera, etcétera, y esa idea del fresh making, ¿no? Yo, antes de gastaros dinero de vuestros clientes y sobre todo antes de gastaros recursos que el medio ambiente no se puede permitir, os plantearía
pensarlo bien, porque muchas veces hay soluciones que son frescas, directas, que la gente sabe comprender y que no necesitan 17 forros, 40.000 materiales caros haciendo una tangencia y 17.000 pulidos para el hormigón, ¿no? Entonces veis como, bueno, pues, trabajando con cartón, con vallas de obra, con ruedas de bici, con boyas, bueno, pues evidentemente lo lógico en un bracket, ¿no? en una arquitectura con una temporalidad pequeñita. Y luego veis, con esto termino, todo el proceso de investigación, como incluso la gráfica. Nosotros fuimos dibujando muchas de las escenas urbanas de Madrid donde esa idea de topología, de profundidad en la fachada se ve, y ese trabajo de dibujo es lo que después llevamos a la arquitectura, ¿no? Es una arquitectura que no se basa en la idea espacial, en la intuición, se basa un poco en el análisis pormenorizado de las capas materiales que nos rodean. Y con esto querría cerrar, perdóname porque ha sido un poco extenso, pero me he emocionado así con esta idea de los 50 años, de volver aquí, donde tengo que decir que siempre me han tratado espléndidamente bien. En parte mi biografía como arquitecta, yo recuerdo justo, vine aquí un poco antes de tener a mi hijo, que ahora tiene 6 años, en un momento donde casi todos mis trabajos estaban sin acabar. Y bueno, pues ahora vengo en otra situación vital, y que sepáis que mi biografía como arquitecta está un poco unida a Las Palmas. Entonces, por eso me perdonáis porque me haya extendido, pero siento como que es una conversación continua que cada vez que vemos se va completando, y es muy emocionante para mí estar aquí, que vosotros estéis ahí. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o... Sí, mira, ay, qué bien. Jo, muchas gracias. Que siempre tengo como que luego hacer como, por favor, que alguien pregunte. Esto es una maravilla. Viendo la presentación, resulta muy paradójico que en ese proceso de acercar la arquitectura a la ciudadanía, o sea, que la gente realmente entiende y experimente la arquitectura, al final hay que convertir la arquitectura en un producto. Hay que vender la arquitectura. O sea, estamos pasándonos todo el rato en un discurso de la arquitectura no puede estar sometida a los poderes económicos, a la gran industria, pero al final estás convirtiendo la arquitectura en un producto que tienes que hacer render para venderlo. O sea, ya no es esa cosa que era antes, que siempre está esa nostalgia de lo que era la arquitectura y lo que es ahora. Entonces estamos como en esa paradoja, ¿no?, que acabo de ver en la presentación, de que vamos a utilizar materiales reciclados porque no tenemos que depender de grandes empresas o de la institución pública para las inversiones, pero después nos vemos obligados a hacer una labor de marketing y de realmente de vender, y que no sé si es la labor del arquitecto, es decir, estar convenciendo, tengo que hacer redes, ofrecer mil posibilidades, cuando antes lo que hacía el arquitecto era esto es así y es así, y te voy a convencer de que esto está bien. O sea, es un poco la paradoja, ¿no?, de cómo intentando luchar contra un sistema de compraventa, al final también caemos en eso para acercar la arquitectura al usuario y a la ciudadanía, ¿no? A ver, nosotros siempre decimos, nunca en ningún proyecto estamos en territorio seguro. O sea, no hay ningún proyecto donde no tengamos paradojas éticas. Os lo digo con toda sinceridad. En todos los proyectos decimos, pues no sé, en Nueva York, o sea, hubo un momento que trabajar con voluntarios a nosotros se nos empezó a hacer complicadísimo, porque al final, por ejemplo, hay gente que viene con muchísima buena voluntad y realmente va a pasar el día. O sea, como yo me voy a votar, en vez de hacer picnic, me voy a ir a ayudar. Entonces hay muy poca concentración, mucha dispersión, gente que no sabe hacer nada. Evidentemente tú tienes que estar inmensamente agradecido de esa participación, pero de repente hay un momento donde el estrés está por aquí, que dices, Dios mío, ¿qué hago?, ¿sabes? Y de repente la participación se vuelve algo muy conflictivo y muy complicado de gestionar. Desde ese extremo hasta el extremo que tú dices de relación con los agentes comerciales. Claro, nosotros en parte hemos intentado muchas veces hacer off-grid, decir, no salimos, ¿no? O sea, con Nueva York, pues como ya no nos tienen que dar el dinero, de repente podemos hacer cosas, porque ya no dependemos de
no quiero decirlo, pero los concursos españoles, pues siempre ves como figuras que están mucho en los jurados y que a nosotros pues no nos dan para el pelo, pero bien. Entonces de repente decimos, bien, esto es una manera de salirse de ese circuito, y no solo de eso, de operadores económicos, de grandes constructoras, etcétera. Entonces dijimos, bien, estamos off-grid. Y luego de repente, como tú dices, toda esa teoría off-grid te acaba siendo dependiente de otras redes, de las redes de talleres de bici, de la gente que hace producto, porque al final materiales sí que vas a utilizar, etcétera. Entonces yo os diría, yo personalmente no he encontrado como un ámbito profesional como de un proyecto tranquilo. Me encantaría tener esa como vida de decir, estoy dibujando románticamente, me siento súper bien, estoy súper seguro de lo que hago, leo. Hace poco me tocó hacer una presentación sobre un libro de Coderc y leía, o sea, una especie de dogmatismo prístino. Yo a este cliente le rechazo porque le ha dicho que la mujer puede opinar sobre dónde está el tendedero, no hago arquitectura para él. O sea, nunca me he encontrado en esa situación de claridad. Constantemente, y de hecho en el estudio lo hablamos mucho. O sea, yo hay momentos que digo, no sé si esto va por buena dirección, ¿cómo lo veis? Hay momentos que digo, esto es chabolismo ilustrado. Hay momentos que pasamos por todo tipo de fases. Entonces, ¿qué recomendaría? Yo lo primero, no haría buenos y malos. O sea, esta cosa de la industria es mala, las grandes constructoras son malas, la gente que tiene dinero es mala, los operadores económicos son malos, las comunidades, o sea, el PP no me gusta, el Podemos no me gusta, tal. Nosotros decimos, a ver, nosotros en el momento que cualquier partido político, cualquier industrial se pone a transformar esa ciudad, eso es un problema político de todos. No hay buenos o malos. Podemos dejarles que lo hagan solos o podemos participar. Y yo creo que no hay que dar jamás un paso atrás. Que tú te vas a ver cuestionado éticamente cada segundo de tu vida, pero es muy cómodo dar el paso atrás y decir, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que esto no es suficientemente ecológico. A mí me decía un profesor de la escuela en la lectura de tesis doctoral, el mayor manifiesto que yo hago por la arquitectura ecológica es que yo no construyo. Claro, es que se duerme muy bien. Te vas a la cama y dices, yo no construyo, qué maravilla, ya está, dormido, soy bioecológico. Claro, compañeros, pero es que la ciudad sigue transformándose y los países en vías de desarrollo siguen construyendo, y es que hay muchas infraestructuras en países en vías de desarrollo que son necesarios, y en nuestras sociedades infraestructuras que hemos heredado y que están obsoletas. ¿Los arquitectos queremos participar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo quiero participar en todos y cada uno de los cambios que sucedan en mi ciudad, porque soy, antes de un arquitecto, un ciudadano. ¿Me voy a haber cuestionado? Todas y cada uno de los trabajos que hacemos. A veces vamos a tener dudas sobre si estamos teniendo un encargo demasiado comercial, a veces vamos a tener dudas sobre si en la academia se va a entender, a veces vamos a tener dudas si estamos imponiendo una conclusión académica a un entorno que no tiene nada que ver con ella. Todas esas dudas, todos y cada uno de los días, 7 veces. O sea, yo siempre digo, nos equivocamos 7 veces al día y dudamos 17. Pero ¿qué ocurre? Que es que si dais el paso atrás no sois parte de ese proceso. ¿Qué índices nos ayudan a nosotros a entender que estamos yendo en una buena dirección? Pues no los buenos y malos. Si haces un render, te conviertes en un arquitecto comercial que está vendiendo producto. No, es que tú puedes hacer un render precisamente, por ejemplo, para que una persona entienda que existen diferentes opciones. Puedes hacer un render, por ejemplo, para permitirle que sea él el que te elija los acabados y las texturas y tú los incorpores a tu proyecto. Hay muchas maneras de usar las herramientas que tenemos alrededor. Entonces, yo siempre en el estudio discutimos mucho esas cosas y decimos, ¿cuáles son los índices que nos hacen ver que estamos yendo en una dirección? Por ejemplo, conseguir que los agentes que normalmente trabajan por separado tengan más relación gracias al tipo de trabajo que hacemos nosotros. ¿Son buenos o malos la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid? No, pero nos contaron que era la primera vez que unos arquitectos querían que trabajaran los dos al tiempo y no les dividían las áreas. Nosotros dijimos, venga, hombre, no vamos a hacer una parte del ayuntamiento y una parte de la comunidad, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué implicó? Pues que tuvimos que hacer 4 proyectos. ¿Los hemos hecho bien o los hemos hecho mal? No lo sé, pero hubo 2 partidos políticos que han participado con signo opuesto en la gestión de un proyecto común. Y el resultado fue que el ABC, El Mundo y El Periódico y, bueno, pues medios bastante progresistas supieron contar el proyecto con palabras distintas, pero con
sintiéndolo como un proyecto común, ¿vale? Entonces, nosotros no sabemos si hay errores o si hay cosas que no tendríamos que haber hecho así, pero sí sabemos que hemos contribuido a la integración de agentes que normalmente no están integrados. Por ejemplo, ahora mismo cuando trabajamos con un producto solemos invitar a la gente que hace producto y que conocemos, que son empresas que nos gustan los objetivos que tienen, porque hay empresas que realmente tienen unos objetivos alucinantes. O sea, es que hay fabricantes de productos que están intentando que no usar cloro, no usar... y sería mucho más rentable para ellos hacerlo, pero están comprometidos. Entonces, cuando encontramos a gente así, les invitamos a que hablen con nuestros clientes y que nuestros clientes entiendan qué van a pagar. Entonces, ¿es bueno o es malo un señor que tiene un producto industrial que intenta ser más ecológico? Pues evidentemente hace marketing, sí, hace greenwashing un poco, intenta vender su producto también, intenta que sea rentable la empresa también. ¿Eso es malo? Es lo que es. Entonces, ¿intentamos nosotros que él venda más? No, intentamos que el objetivo que tienen los ciudadanos se consiga un poquito más por ir un ratito de la mano con ese cliente y no casarnos solo con uno. Entonces, complejidad mucha, pero yo también os diría, los tiempos del heroísmo, yo creo que han pasado dos cosas a la historia. El heroísmo ético, de lo que yo digo es lo que vale, y si tú no te estás conforme, adiós. Y también la impunidad ética, ¿no? Esto de, bueno, sí, da igual, pero es que yo quiero hacer un aeropuerto y que tenga como unos fluidos, y entonces como que el hormigón tiene que hacer así 7 veces porque es que luego lo voy a contar en la escuela. Pues eso también ha pasado a la historia, porque es que ese hormigón que hace así 3 veces tiene como emisiones de carbono 17 veces más. Entonces, la impunidad ética y el dogmatismo ético creo que nos van a permitir ejercer. O sea, yo no puedo ejercer con ninguna de esas dos herramientas. Se puede ejercer sin impunidad, o sea, con impunidad ética, pero es que a mí mis clientes vienen en parte porque buscan un compromiso con el medio ambiente. Y es que saben que cuando recurren a ti, esa etiqueta aparece y se asocia a ellos. Entonces, bueno, pues para mí ha sido un elemento distintivo, por lo cual yo os invito a que lo construyáis, a que construyáis vuestra posición ética como un elemento que os hará mejores arquitectos y que será a lo mejor más significativo que el propio estilo, estética que consigáis dar a vuestros edificios. Y desde luego os va a sumar más clientes que no sé, que pareceros a un arquitecto de una revista que habéis visto, pero que le habéis dado un toque más negro. Otra pregunta, mira, otra pregunta, qué maravilla. Habla alto, compi, que es que no se te oye muy bien. Tengo una pregunta para usted. Sí. Isaac será obligado a enfocar en el consumo, en el mercado. Quizá dejó de desarrollar en su propio marco simbólico en su sentido, sino adaptando al flujo capitalista en consumir entre uno u otro. Pero el consumo es un ciclo. Vale, creo que me he enterado. A ver, complejo. Nosotros, dependiendo del trabajo, hemos intentado llevar a cabo diferentes compromisos con esa idea de consumo, ¿vale? En algunos momentos hemos intentado lanzar el mensaje de que las necesidades creadas, hay un autor inglés que lo cuenta muy bien, que se llama Victor Bucklin, y tiene un libro precioso que se llama Disengagement, que es desconectarte del ciclo de necesidades creadas a las que te somete el mercado, ¿no? Lo que nos dice el mercado es que tú tienes que tener una casa en propiedad, cambiar de coche cada 6 años ahora, no sé, una locura, todo el mundo lleva coches como nuevos. Comprarte ropa en Zara cada temporada, tienes unas necesidades creadas por el mercado. Entonces la idea de Bucklin es disengagement, es trabajemos para que la gente no sienta eso como una necesidad, trabajemos desde todos los ámbitos. Entonces para nosotros, por ejemplo, el trabajo con materiales reciclados, con la transformación de inmuebles que existen, con el cambio de uso, con la segunda vida de las cosas, creemos, y también muy importante con el do it yourself, con decirle a la gente, es que lo puedes reparar tú. O sea, por ejemplo, no os he enseñado Arco, pero Arco tiene muchísimas escaleras recicladas, cosas que parece como que las puedes fabricar, y esa era la idea. Tenemos la esperanza de que lance ese mensaje, o el hacking que hacemos en muchos proyectos de coworking,
tenemos la esperanza de lanzar el mensaje de, si es que no te tienes que volver a comprar otra cosa, la puedes transformar lo que tienes en casa, esa cosa que tú creías que no te valía más puede ser otra cosa, ese espacio se puede transformar radicalmente. O sea, intentar llevar desde la fantasía visual, si queréis, un mensaje que, bueno, aparte hay muchos autores que lo dijeron en los años 70, en la época así como más hippie, que la fantasía visual te podía desenganchar del mercado porque te podía hacer ver que podías tener una vida alternativa, ¿no? Diferente. Entonces, en eso trabajamos en algunos proyectos. Hay otros proyectos donde no es el mismo enfoque. Por ejemplo, en los proyectos de product placement como Casa Decor o como Arco en el Corte Inglés, que querían colocar producto con un afán de marketing, nosotros también pensábamos, debemos, no debemos, tal cual. Pero de nuevo eso situar a la industria como en el lado de los malos, ¿no? Como consumo, malo. Claro, ¿cuál es nuestro intento? Nuestro intento es decir, primero, el producto de pequeño tamaño muchas veces sustituye a las grandes transformaciones infraestructurales. Es decir, imaginaros que esta escuela pasara a ser, por ejemplo, un centro social autogestionado o una escuela infantil, porque de repente hubiera demasiadas escuelas de arquitectura y dejara ahí de ser necesarios como universidad, o sea, como escuela dedicada a la arquitectura. Tienes dos opciones, tirarla abajo y hacer un edificio, o comenzar a cambiar mobiliario, un poquito presupuesto, iluminación, un poquito más de presupuesto, acabados, un poquito más de presupuesto. Es decir, muchas veces cuando nosotros nos negamos a cooperar con transformaciones de pequeño tamaño, que son el trabajo con producto, lo que estamos haciendo es dejarlo todo en manos de aquello que no se puede alterar. Entonces, nosotros hemos encontrado en fabricantes de producto de pequeño tamaño muy interesantes y muy responsables y algunos no tan responsables, pero que tienen unas estrategias, yo creo que muy interesantes desde el punto de vista de la capacidad que tienen sus productos de transformar las cosas. Hemos encontrado un aliado para frenar a veces que fuera necesario el empleo del bulldozer, ¿no? Que es el hormigón, el acero. Entonces, nos parece interesante. De nuevo, ¿contradictorio? Pues sí, es contradictorio, porque algunas veces intentamos estar off-grid y algunas veces estamos muy en el trabajo con productores. Pero de nuevo es que tampoco creemos que haya malos y buenos. Lo que creemos es que hay agentes sociales a los que hay que intentar acompasar y decirle, mira, a ese señor que te viene a comprar cosas al Corte Inglés, le puedes tratar como a un consumidor tonto y decirle, te tapo las ventanas para que no sepas qué hora es y así consumas más. Nosotros eso no lo hacemos, nos negamos, decimos que no. O le puedes tratar como a un productor y decirle, sabes que con mi producto podrías hacer otras cosas, que a lo mejor no me tienes que comprar dos, con uno te puede valer. Y te sorprendería saber que hay mucha gente que está en el mundo de la producción que está de acuerdo con eso y que ese es el mensaje que quiere dar. Entonces, esa gente no es mala, esa gente simplemente tiene necesidades de sostenibilidad que también tienen los ciudadanos, sostener una actividad económica. Y esa gente hace que muchos de los eventos, por ejemplo, que veis a vuestro alrededor, que tienen, pues, por ejemplo, los festivales de música, están en grandísima parte, y muchos de los eventos culturales que veis, están en grandísima parte financiados por gente que piensa que asociar valores culturales a su marca es importante. Podemos hacer que esa asociación desaparezca y decir, no es puro, la cultura tiene que ser autónoma y financiada por el gobierno. O podemos pensar que es que las actividades económicas se tienen que mantener, que es que la sostenibilidad es de verdad un dictado y que tiene que suceder en todos y cada uno de los ámbitos. Entonces, cuando la sostenibilidad es un dictado, solo hay una vía, que es congregar a los diferentes agentes sociales en un objetivo común. No hay festivales de música que sean rentables ni que se puedan mantener si no hay una intención por parte de muchos agentes de que eso se pueda llevar a cabo. Entonces, nosotros intentamos sumar esfuerzos, y en nuestro estudio nadie es, digamos, no bienvenido cuando entra por la puerta. Puede ser no bienvenido si no suma, pero si suma, todos son bienvenidos. Intentamos trabajar con todas las capas de la sociedad, sin prejuicios. Rápido, bueno, solo agradecerte que represente que los imposibles son alcanzables, básicamente, y una cosa si puede ser breve, porque creo que el tiempo apremia, sobre los procesos. Si vuestro estudio ya no trabaja como tradicionalmente, que los proyectos son mucha toma de decisión y mucha renuncia, vais más allá, estáis en un continuo, digamos, ciclo,
¿qué pasa o cuánto, o sea, puedes contarnos algo sobre las batallas que tenéis que lidiar, que imagino tremendas, en la dirección de obra? O sea, ¿cómo entras ahí con todo esto que nos has contado? Ahí, ¿cómo te mantienes para el proyecto o cuánto cambia el proyecto? No sé cómo te En general, a nosotros nos dicen muchas veces una cosa que es que ¿cómo se parecen los renders a los proyectos? Bueno, nosotros siempre vemos una distancia bárbara, o sea, siempre vemos como, Dios mío, si no tiene nada que ver. En nuestras direcciones de obra son en general negociadoras, o sea, el talante a nosotros siempre nos dice qué equipo tan amable, y nos gusta mucho que nos lo digan. ¿Por qué? Pues primero porque cuando yo me presentaba en muchas obras me han hecho esto, no sé si habéis leído el libro de Mansplaining, pero leedlo, y te hacen esto de que un señor muy amablemente se acerca a ti, es el herrero, y te dice, ¿sabes lo que pasa? Que es que el hierro pesa. Y tú le dices, ¿sabes los cálculos dinámicos que te has encontrado en la memoria? Los he hecho yo, ¿sabes? O sea, igual no me lo tienes que explicar, ¿sabes? Entonces, no, por edad, género, lo que sea, en general el proceso de que confíen en ti es muy complicado. Yo en las obras, en general, te tratan A como imbécil, B como una perturbación innecesaria, C como una especie de invitado del cliente que viene a espiar. Eso es al principio. ¿Cuándo empiezan a las cosas a funcionar? Pues generalmente por la solvencia técnica, cada vez que hay un problema, hay un pánico, ¿quién lo resuelve? Hay que dar un paso adelante. No te preocupes, ¿qué necesitas? ¿Cambiar la solución? Yo te lo recalculo todo. Y las cosas empiezan a funcionar. Y luego por un talante de curiosidad genuina por el que tienes delante. A mí muchos alicatadores, que les hago hacer cosas un poco raras, me dicen que de verdad que no, que el ladrillo clinker no lo puedes rellenar de cemento para poner una pared, que es que eso va a tener polvo. Y le digo, venga, a ver, Pedro, ¿cómo lo harías tú? Pues yo pondría un azulejo, no sé cuánto, no sé qué, y le digo, venga, vamos a hacer 1 metro cuadrado de cada. Venga, Pedro, vale, ¿qué le ves de ventajas a este? No, pues es que yo lo he colocado más rápido, porque no. ¿Y qué te pasa si este le veremos tal? No, pero no sé cuánto, no sé qué. Vamos a limpiar el polvo, vamos a hacer. Y al final veréis que la gente en la construcción se conoce lo mejor y lo peor, pero hay un momento en el que se activa el orgullo y el honor por el trabajo bien hecho. Eso lo explica muy bien Richard Sennett en ese libro del El artesano. Y en general nosotros trabajamos con artesanos. Me da igual si tiene una empresa más grande o más pequeña. Cuando el orgullo de un artesano por las cosas bien hechas se activa, ahí ya está todo hecho. Entonces yo, mis recomendaciones es flexibilidad total, todo puede cambiar y no pasa nada. Solvencia técnica, mucha preparación, gastaros la pasta en pagar buenos consejos de buenos profesionales, gastárosla sin pudor, así. Que necesitas un ingeniero bueno, pues un ingeniero bueno. Flexibilidad, escucha y reflexión y trabajo conjunto, y las cosas suelen salir adelante, pero sí, o sea, calvario, pues todo lo que queráis. Y bueno, también que os guste, porque si no os gusta, pues claro, es un poco complicado. Es un trabajo muy social, realmente donde hay muy pocas tareas que puedas solventar individualmente. Y mucho trabajo de convencer, de construir el objetivo común y que todo el mundo lo sienta como suyo. Bueno. Seguro que hay muchas más preguntas porque ha sido muy sugerente, pero hay autoridades. Autoridades, por favor, por favor. Entonces hay que organizar esto. Muchas gracias por tu charla.